Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre sensores piezoresistivos, qué son, sus aplicaciones, algunas clases de sensores. Vamos a ver unas referencias. Bueno, vamos a empezar con qué es un sensor piezoresitivo. Bueno, es un dispositivo que hace uso de los cambios de la resistividad. ¿A qué se refiere eso? A que él se basa constantemente en el cambio de su resistividad, de su resistencia. Por medio de unos materiales semiconductores que se someten a una tensión mecánica para efectuar una acción electrónica. ¿Qué significa? Que vamos a recibir señales electrónicas o eléctricas que van a recibir un cambio mediante la resistencia. Todos sabemos que las señales electrónicas y las señales eléctricas tienen un cambio en cuando nosotros también hacemos cambios en las resistencias por las cuales están pasando estas señales. Para profundizar más un poco qué es un sensor piezoresistivo, podemos decir que básicamente es un diafragma formado sobre un sustrato de silicio que se dobla con la presión aplicada. Esto causa que se produzca una deformación en las bandas piezoresistivas. O sea, cuando hacemos presión sobre el sensor, estas van a sufrir una deformación, por lo cual van a sufrir unos cambios en su resistividad. Se van a estirar o se van a comprimir. Esto cambia la resistencia en las bandas piezoresistivas, por lo cual con eso nosotros podemos hacer uso pues para tener diferentes señales eléctricas y electrónicas. En un caso dado también es muy útil para los chips de programación, ya que pues ahí tomamos señales que entran o señales que salen de acuerdo a la resistencia que tengamos en ese momento. Bueno, aquí podemos ver un poco las partes de un sensor piezoresistivo, básicamente cómo está formado. Podemos ver las extensiones y las compresiones por las cuales ellos están pasando. Cuando hay una presión, el, el sensor va a deformarse hacia afuera o hacia adentro. Vamos a ver que puede haber una extensión o una compresión. Se puede alargar la banda piezoresistiva o se puede comprimir. Y así mismo pues van a cambiar las resistencias. Eh, Vamos a ver las aplicaciones para estos sensores. Los podemos ver dentro de los electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, aspiradoras. ¿Por qué? Porque, digamos, las lavadoras van a medir la presión del agua, qué tanto peso le estamos metiendo a la lavadora. ¿Cómo lo hace? Mediante un sensor de presión piezo-resistivo. Entonces, estos sensores son muy útiles porque la verdad son muy sensibles. Tenemos sensores de unas referencias con un rango con un rango muy bajo. O sea, esto se refiere a que son muy precisos en sus medidas, por eso son muy útiles para estas diferentes aplicaciones. En los automotores también podemos verlos para medir el nivel de aceite, nivel de gas, detección de presión en el aire. Lo mismo, podemos ver que prácticamente es la misma utilidad, pero pues en diferentes dispositivos. Uno para electrodomésticos, otro para automotores. El nivel de aceite obviamente va a medir la presión del aceite sobre una superficie donde esté el sensor. Asimismo, vamos a hacer unos cálculos y asimismo vamos a hacer una programación para la lectura de estos datos. Para las aplicaciones biomédicas, pues ya sabemos que la biomedicina es la que está uniendo eh, la medicina convencional con la electrónica. Entonces podemos ver ahí en la imagen que hay un medidor de presión arterial, el cual está conectado a un chip de programación, con un microcontrolador o con un microprocesador, como sea el caso. Esto obviamente pues con un sensor piezo-resistivo de presión, el cual nos va a detectar o pulsaciones momentáneas de presión o una presión continua, sea el caso. ¿Qué ventajas tenemos con estos sensores? La oportunidad de construcción de bajo costo. Hay sensores en el mercado muy económicos. Podemos hacer muchas aplicaciones a un bajo costo con estos sensores. Realmente
es una gama muy amplia para el uso de estos sensores. Se pueden alcanzar diferentes niveles de presión de acuerdo a la aplicación. Sí, tenemos sensores que van desde un rango de presión bajo hasta un rango de presión alto. Tenemos sensores que tienen un ancho de banda muy alto, entonces podemos decir que esos pues, los podemos utilizar para rangos o para vectores muy amplios, como los de rangos muy bajos, pues para precisión. Se pueden obtener diferentes sensibilidades. ¿Esto qué significa? Que podemos calibrar a qué sensibilidad vamos a tener una medida, desde qué sensibilidad vamos a tener una medida, o si yo lo quiero, pues desde una presión media o una presión alta que haga una medida, que en las presiones bajas o las presiones mínimas no haga nada. De eso lo podemos también calibrar. Y lo que les comentaba, pues podrían ser integrados en un chip electrónico de forma discreta. ¿Cómo es un chip de forma discreta? Pues un chip de forma discreta en este momento es cuando los elementos pues, no son como tan grandes, como cuando antes era un teléfono celular muy grande. Ahora tenemos los teléfonos celulares discretos que poseen muchos circuitos electrónicos en una sola tarjeta chip muy pequeña, con dispositivos muy pequeños. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar esos sensores de una forma discreta en una tarjeta electrónica con un micro o un microprocesador o un microcontrolador. Bueno, llegamos a los ejemplos y referencias de los sensores. Empezamos con el transmisor de nivel piezo resistivo MP4700. Ahí lo pueden ver en la imagen. ¿Qué características tiene? Pues se usa para líquidos. Vamos a medir presión hidráulica de líquidos. Aquí vemos un rango de presión donde la presión mínima es de 0 bar y su presión máxima es de 9.81 bar. O sea, más o menos 142.28 psi. Su temperatura mínima es de menos 40 grados, o sea, puede trabajar hasta los menos 40 grados y máximo hasta los 100 grados. Entonces, en rangos de temperatura podemos ver que es un rango demasiado grande, desde los menos 40 hasta los 100, es un rango bien grande, podemos considerarlo. Tiene salida 420 mil amperios, tiene salidas RS 485 personalizados, eso, pero para controladores, para PLCs, y tiene plataforma RS 485 para Modbus. ¿Cuál es la plataforma Modbus? Pues la plataforma Modbus es el protocolo para recibir datos por medio de controladores en el cuales podemos procesar esos datos y verlos en una interfaz gráfica. Asimismo, pues podemos controlar con pues, cualquier instalación, podemos hacer un avance domótico en hacerlo todo automatizado. Entonces tiene una amplia gama de características. Esta del Modbus es muy interesante. Y también tiene protocolo HART. Aquí vemos que la precisión es del 0.10%. Bueno, para los que se estén preguntando por qué de pronto en esta parte no es muy claro cuál es la salida a 420 mil amperios. O sea, si lo estamos viendo por señales electrónicas, que es lo que realmente nos interesa, tal vez no sabemos cómo es el protocolo de RS485 para PLCs o no sabemos cómo leer datos por protocolo Modbus. Pues básicamente lo que podemos ver es que el rango de 420 mil amperios, considerada la primera ley de Kirchhoff, la corriente medida a cualquier punto del lazo siempre es la misma, por lo tanto un lazo 420 mil amperios tendrá mayor precisión. ¿Qué significa? Que va a tener un rango de medida de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Eso es un rango muy bajo, lo que significa que es una precisión enorme. Eh, valga la, la, valga la aclaración, mide una variable del proceso entrenando una señal proporcional en el rango de 4 a 20 miliamperios. Con eso nosotros ya podemos hacer una programación muy precisa tomando esos valores y,
y compilándolos, procesándolos, como se quiera llamar. Aquí pues vamos a ver una gráfica en donde pues vamos a entender un poco más a lo que se refiere a ese rango de 420 miliamperios, donde vemos el campo de la señal, vemos a cuánto está alimentado, vemos en dónde está el sensor, vemos que le colocan una resistencia en serie o el controlador del PLC y vemos que el sensor está entregando de 4 a 20 miliamperios. Eso es lo que está entregando, ese es el rango que va a entregar nuestro sensor. De ahí nosotros vamos a partir pues para realizar la programación. Realmente es un rango muy beneficioso para nosotros en estos sensores. Obviamente un rango muy amplio en sensores de precisión no se puede usar porque podemos tener señales que se pierdan demasiado o es muy difícil porque nos tocaría hacer demasiadas variables para una programación como tal. Debemos ampliar el rango de la programación y pues muchas veces eso no es producente. Tenemos otro tipo de sensor piezo resistivo, el cual es el 853B series. Es un sensor tipo roscado. Este lo podemos hacer para, para aquellas configuraciones donde necesitamos roscar el sensor. Su temperatura de proceso es de mínimos menos 54 grados a 121 grados. Aquí podemos ver que ya por lo menos este sensor tiene un rango más amplio para la temperatura. Podemos trabajarlo a un poquito más de temperatura y por los menos grados centígrados también. Eh, También vemos que la salida es de gama completa a 300 milivoltios. Aquí ya podemos ver la diferencia de estos sensores. Entonces, el sensor anterior, que trabaja una salida de 420 miliamperios, va a ser un poco más preciso que este sensor. Ya el sensor trabaja hasta 300 milivoltios con altas capacidades de sobrecarga y respuesta de altas frecuencias. Está disponible dentro de los rangos donde se puede expandir a partir de los 200 PSI a 1000 PSI. Aquí también podemos ver la diferencia de rangos en presión. Este pues ya va a ser para unas utilidades muy diferentes cuando ya necesitamos un poco más presión. Aquí podemos ver en este que hasta 142.28 PSI, pero pues este ya es hasta 1000 PSI, un poco de más presión aguanta. También tenemos el sensor piezo-resistivo el 8507C de la marca Edvetco, que es un sensor que lo podemos ver es un poco más discreto, es de piezo resistivo en miniatura, de alta sensibilidad. ¿Esto para qué nos sirve? Para aquellas aplicaciones en las cuales vamos a tener dispositivos muy discretos, un dispositivo o una configuración en la cual el sensor no debe ocupar mucho espacio. Para esas aplicaciones es este sensor. Tiene una caja cilíndrica de 0.09 pulgadas. Imagínense una caja cilíndrica de 2.3 milímetros. O sea, es diminuta. Y está disponible en rangos de 1 a 15 PSI. Obviamente, pues al ser un sensor de precisión, pues vamos a tener un rango de presión muy corto. No va a ser como el anterior sensor que tiene un rango de presión mayor, hasta 1000 PSI. Y este no, este tiene un rango hasta 15 PSI con escala completa. Este también tiene salida a 300 milivoltios. Y pues ahí tenemos una característica que su alta sensibilidad combinada con una alta resonancia la hace ideal para presión dinámica. El modelo 8507S está diseñado para instalaciones que no requieren montaje con rosca. Obviamente, pues si necesitáramos uno con rosca, pues vamos a utilizar este sensor y puede ser instalado en lugares de difícil acceso. Lo que les comentaba, pues va a ser un sensor que vamos a utilizar para sitios difíciles, para sitios complicados en los cuales el sensor no deba ocupar mucho espacio y
pero necesitemos hacer una medida muy segura y muy sensible. Bueno, pues eso sería todo por el tema de los sensores piezoresistivos. Pues es un tema bastante básico de comprender. Son sensores que realmente no son tan complejos, pues relativamente trabajan con el tema de la resistencia y ahí pues partimos con muchas cosas. Hay otro tipo de sensores que ya son piezoeléctricos, pero pues ese es otro tema muy similares en los cuales la presión que se les ejerce nos van a dar diferentes niveles de tensión. Obviamente estos sensores en los cuales vimos una salida están ya programados para que nos den estas salidas y tienen unos niveles de cálculos en los cuales pues ya dentro de tarjetas con microprocesadores o microcontroladores nos van a dar esas salidas y así mismo nosotros podemos hacer utilidad de ellos. Gracias y pues